Bienvenidos de nuevo a las sesiones de programa Infantil FONAC, de la audiología infantil. Hoy y la siguiente sesión vamos a hacer una recapitulación un poco de lo que son los sistemas de frecuencia modulada y de cuáles son los micrófonos remotos, las diferencias que pueden haber y cómo se gestiona con audífonos y con implante coclear. Hemos elaborado desde el año 2002 una serie de recomendaciones, una serie de documentos y material para la elaboración de esto. Y la primera pregunta que me puedo hacer cuando estamos hablando del concepto FM, de frecuencia modulada, como todavía hoy se sigue denominando, al oír a ciertos especialistas que ahora con el micrófono remoto ya no va a hacer falta un sistema de frecuencia modulada como concepto, pues la pregunta que me hago si esto es el fin de este sistema o simplemente es el comienzo, porque realmente creo que con la facilidad tecnológica que tenemos ahora para sistemas universales de eliminación de barreras de comunicación, estamos en el punto de inicio. Vamos a hacer un recorrido sobre qué es la FM, en qué no es FM, y mitos y realidades de sistemas de comunicación o de eliminación de barreras de comunicación. Los dispositivos de micrófono remoto son o bien para audífonos o para implantes cocleares. También se van a utilizar para pérdidas unilaterales, como vais a ver, y también de soporte en el aula. La tecnología micrófono remoto debemos dividirlo de dos formas: el que es para uso personal y aquellas que son a nivel universal. Es decir, solamente un emisor puede servir para tantos receptores como pudiera haber, y en el aula infantil, que en su caso pueden haber hasta 3 niños que deban utilizar sistemas de comunicación inalámbrico o sistemas de comunicación de barreras de comunicación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa eliminación de las barreras de comunicación, es el ruido el que es el culpable de todo, como en casi todas las cosas. Lo que intentamos es apartarlo, eliminarlo o dejarlo sin sentido. ¿Para qué? Favorecer, en definitiva, el aprendizaje escolar y esa inclusión social tan necesaria en la escuela, tanto como cuando son pequeños como cuando son un poquito más mayores. A veces el concepto parece muy simple: es el emisor, es el receptor, a través hay un mensaje dentro de un contexto y hay un canal, que es el que estamos utilizando en el caso de sistemas de... Esto a veces, y yo creo que en cierta forma eso está ocurriendo hoy en día, que hay tantos paradigmas que quizá estemos complicando las cosas más de lo necesario. La tecnología está aportando muchísimo, pero a veces yo creo que no sabemos muy bien cómo tenemos que utilizarla. La afectación al ruido, como os digo, y estamos seguros de los que hemos trabajado y trabajamos con niños y con adultos, que a lo largo de los años, de unos cuantos años, puede provocar fatiga auditiva. También pueden llegar a tener hiperacusia o incremento de la hiperacusia. Veremos también posteriormente también toda una sesión del significado de hiperacusia, concretamente 2 sesiones. Problemas de adaptación social o ciertas alteraciones psicológicas. Sabemos que percibir el habla no es un proceso automático y que los niños van a requerir de mayor atención y mayores recursos de procesamiento para poder escuchar sin ruido de fondo o con ruido de fondo. Sabemos que si los datos, la manera en cómo le transmitimos esos datos no es incorrecta o no es completa, el niño va a tener un procesamiento de la información incorrecto e incompleto, o algo similar a cómo escuchaban los niños hace, pues digamos que 2 décadas.
eh, que estaba muy bien representada en cuanto a su lenguaje oral, eran solamente graves. La audición en ruido y en distancia es la principal dificultad. Varios científicos, varios estudiosos, especialistas, han determinado que el 40% de las palabras que escucha un niño en una situación normal siempre se originan a una distancia superior a 1,8 o 2 metros. Y además van a tener otro ruido con toda seguridad superpuesto. Y sabemos que tienen que oír antes de los 4 años 45 millones de palabras o tener 20.000 horas de audición durante su infancia como acceso, como base para la lectoescritura. La acústica, también sabemos que en un aula escolar está situada de esta forma, en instrucciones verbales un 22%, en trabajo individual, dependiendo de la metodología educativa, un 13%, trabajo en grupo también un 22%, en lecciones más interactivas un 12%, en actividades físicas un 22% y en otros un 9%. Y ahora entramos, si es que hiciera falta, en las justificaciones que serían necesarias para poder, valga la redundancia, justificar el uso de estos sistemas. Pues bien, hicimos dos estudios, el año 2002 y el año 2012, y le pedíamos a los padres, como también os he comentado en alguna otra sesión, que nos dijeran cuáles eran sus prioridades. Y los sistemas de FM y ayudas técnicas, entre otros, era uno de los factores prioritarios para los padres, tanto el año 2002, pero sobre todo el año 2012, cuando se hacían más patentes de estas necesidades. También nos interesaba saber qué tipo de información estaban recibiendo y cuál era la deficiencia que estaban observando, siempre en opinión de los padres. La rehabilitación, en casi un 45%, era una de sus prioridades. eh, en cuanto a la deficiencia, también en aspectos técnicos, aspectos médicos, seguido de los aspectos psicológicos. Como sabemos que el ruido es la mayor afectación cuando hay pérdidas auditivas, le preguntamos si le habían realizado a su hijo valoración auditiva de la palabra en el año 2002. Nos encontramos con que el 28%, el 29% se lo habían hecho siempre, a veces un 21,4% aproximadamente, un 22,4% no estaban seguros y un 27% no le habían hecho valoración auditiva de la palabra nunca en el año 2002. Ya en el 2012 le preguntamos si le habían realizado igualmente de valoración auditiva de la palabra con audífonos o con implante coclear en situaciones de ruido ambiental. Las respuestas fueron 21,2% que se lo hacía siempre, a veces un 34% y nunca un 45% aproximadamente por ciento. Entendemos que esto es unas cifras desorbitadas. Las habilidades de la percepción del habla, el ruido, van a variar de forma individual independientemente de la edad y grado de la configuración de la pérdida auditiva. Esto lo decían ya especialistas en el año 2004. Por eso pensamos y sabemos de la importancia de realizar pruebas individuales. Nosotros también utilizamos el PAVER para algunas de estas evaluaciones. Cuando le preguntábamos también a los padres de los niños con algún tipo de discapacidad auditiva si creía que le beneficiaba o le beneficiaría utilizar los equipos de frecuencia modulada en el aula, la respuesta del año 2002 estábamos en torno a un 24% que pensaban que siempre les sería beneficiosa, frente a un 28% cuando consideraban que solamente serían a veces, y nunca un 17%. Vemos como en el año 2002 se gira, yo creo que de una forma bastante radical, cuando pasamos a un 48%, cuando creen que les beneficiaría siempre, o a veces un 41%, mientras que creen que no les iba a beneficiar nunca,
es un 10%, un 10, un 11%. Ahora vamos a poder comparar cuáles son los datos, cuáles eran los datos del año 2002 y cuáles son los datos, cuáles eran los datos del año 2012, cuando le preguntamos si su hijo o hija utilizaba emisora de frecuencia modulada en el colegio. Sabíamos que estábamos por esta cifra en el año 2002, en torno a un 5%, era escasamente un 5%, y el año 2012 ya pasábamos a un 30%. En el año 2002 ya era un 70% los que pensaban que no lo iban, los que no lo utilizaban nunca, frente a un 53,5% el año 2012. Según cifras y extrapoladas del Instituto Nacional de Estadística, sabemos que existen aproximadamente unos 18.000 niños en todo el estado, en edades comprendidas entre 0 y 18 años, que son atendidos por sus necesidades educativas especiales a causa de algún tipo o grado de pérdida auditiva o alteración auditiva. El año, según nuestras cifras, y como habéis visto, el 5% de los niños hacían un uso estable de sistemas de frecuencia modulada en el año 2004, igual que en el año 2002. En el año 2010, según nuestras cifras, ya se incorporaban hasta un 45% los que el sistema de frecuencia modulada era usado de una forma habitual en el colegio. Y sabemos que en el año 2019 estamos en torno al 80% de los niños que deben utilizar y usan metódicamente los sistemas de frecuencia modulada. Algo inferior al estudio que ya os presenté en su día, que ha realizado FIAPAS muy recientemente. Solo para recordar lo que os decía anteriormente, FIAPAS lo situaba en un 86% el uso de sistemas de frecuencia modulada o otras alternativas entre 0 y 17 años. Hace aproximadamente 15 años realizamos quizá el primer análisis sobre cuál debía ser el emplazamiento de los sistemas de frecuencia modulada en el aula. Lo hicimos juntamente con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, donde había un grupo de trabajo y colaboraban profesores de los centros docentes y también con los alumnos. En cuanto a esa justificación que os señalaba un rato antes, eh, esto nos servía para poderlo precisamente justificar. La valoración del profesorado era que ha mejorado mucho o ha mejorado. También había un rango importante de porcentual de que no han apreciado diferencias o ha tenido una evolución negativa, que era en ningún caso. También nos preocupaba saber si tenían que realizar cambios metodológicos en el aula con el uso de sistemas de frecuencia modulada. La respuesta es que no se han introducido cambios en 20 y he introducido cambios metodológicos 18 de los que habíamos realizado el estudio. La valoración de los alumnos es 22, me gusta utilizar la emisora. El 14 era solo en determinadas situaciones, me resulta indiferente 3 y no me gusta, me molesta, era en ningún caso. La valoración del profesorado que se hizo ya en su día, que es que resultaba un recurso que era favorecedor o muy favorecedor para la atención y la comprensión del habla. No le suponía la introducción de cambios metodológicos, esencialmente. Las situaciones más favorecedoras son en las que el peso de la lengua oral es mayor, evidentemente. No hay relaciones significativas entre el uso y quién debe usarlo y el emplazamiento del equipamiento y el grado de pérdida auditiva. Eso fue una de las conclusiones que llegamos. La intención era saber a qué niños, en qué condiciones debían, por falta de recursos básicamente, deberíamos ofrecerle este apoyo en el aula. Y esta fue la conclusión general. No podemos concluir que dependiendo de la edad o el tipo de pérdida, el grado o necesidad,
que justifique la prevalencia o idoneidad del uso para un tipo determinado de niño o niña. Hay algunos estudios más, como el celebrado por FIAPAS junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, y las cifras que se movían estaban por aquí. Estos son el tipo de alumnos que realizaron el estudio. En este estudio sobre la situación educativa del alumnado con discapacidad auditiva, con alteración auditiva en Cataluña, una de las conclusiones era que el apoyo curricular también se manifiesta relevante para la comprensión de textos y que existen diferencias muy significativas a favor de los que usan sistemas de frecuencia modulada u otras ayudas. También que el alumnado que utiliza sistemas de frecuencia modulada comete menos errores en las pruebas de lectura que el que no las utiliza. Esta otra justificación es que las ayudas técnicas de emisoras de frecuencia modulada en la atención temprana y en el inicio de intervención logopédica son básicas junto con el diagnóstico precoz o las prótesis auditivas, evidentemente. En síntesis, los niños, para que pueda darse el aprendizaje de una forma óptima, a través de la audición, primero el sonido tiene que llegar en buenas condiciones al área cerebral. Necesitan, por tanto, una buena calidad acústica desde el inicio, y desde el inicio son en edad escolar, no solamente tiene por qué ser 3 años, sino antes. Requieren un mayor acceso a la información auditiva con los sistemas de frecuencia modulada, hoy con micrófono remoto. Están sometidos a entornos naturalmente ruidosos. Las aulas son entornos muy ruidosos. Necesitan las opciones de ayuda técnicas auditivas dentro del aula o que utilizan sistemas de eliminación de barreras, como los denominamos nosotros, que pueden requerir de menos elementos pedagógicos. ¿Cuáles son hoy en día los sistemas que disponemos? La tecnología actual en ayuda de la audición en entornos ruidosos, con audífonos y con implantes cocleares, disponemos de múltiples programas para diferentes situaciones acústicas, algoritmos muy avanzados de programación de reducción de ruido, micrófonos remotos, y hoy en día aún las herramientas que estamos utilizando son frecuencia modulada, pura y dura como concepto, la frecuencia modulada dinámica, que es aquella que se va a comunicar el emisor con el receptor, y también, en sus casos, frecuencia modulada más bucle magnético corto. Los equipos de micrófono remoto inalámbricos, como os decía anteriormente, pueden ser de uso universal o uso personal. Hay que hacer esta diferenciación, como vamos a ver a lo largo de toda esta presentación. ¿Y esas herramientas cómo tienen que ser? Esas herramientas que queremos que limiten las barreras de comunicación, precisamente, lo que no pueden hacer es incrementar las barreras de comunicación. Para ello tienen que ser, en primer lugar, tienen que ser eficaces, que sirvan para lo que los vamos a usar, que sean lo más simples posibles de utilizar, que no un profesor tenga que tener 3 emisores para 3 niños diferentes, como puede ser el caso en algunas aulas. Que sean súper eficaces, significa que contribuyan a la eliminación del ruido. A veces no ocurre con algunos sistemas de micrófono remoto. Y tienen que ser todo lo más resistentes posibles para el uso educativo, escolar y personal del niño. Pero yo insisto muchísimo en que tienen que ser precisamente universales. Es decir, que 3 niños con 3 sistemas de compensación auditiva diferentes puedan utilizar el mismo equipo que el profesor le va a apoyar. Un único equipo tiene que tener el profesor.